Muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Feliz sábado. Por aquí traigo una explicación sobre la iglesia espiritual. La iglesia no son cuatro paredes, la iglesia somos nosotros en el ámbito espiritual. Mire lo que Yeshua de Nazaret le dijo a Pedro. Mateo 16, del versículo 16 al 18. Palabra muy distorsionada por los evangélicos y los católicos. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también le digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y tú dijiste: sobre esa roca, sobre él mismo edificará su iglesia. Cuando Yeshua de Nazaret dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, se está refiriendo a su propio cuerpo, a las personas. Recuerde que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos la iglesia de Cristo, cual Cristo es la cabeza. Lo dice ahí en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 7, si no estoy equivocado ahí. Recordándole que esa roca es el eterno Padre, el Dios vivo. Y note que esa revelación fue dada a Pedro por el Espíritu del Padre. La iglesia de Cristo es espiritual, pues edificada sobre la roca, sobre el Espíritu, mi querido amigo. Nuestro Padre Celestial no mandó al hombre a construir templos y a ponerle nombre de iglesia, o a alquilar un local por ahí y colocarle nombre de templo y de iglesia. Pues la verdadera iglesia de Cristo es un cuerpo, son las personas. Una persona son los llamados para afuera. Esas personas que somos la iglesia de Cristo somos llamados para afuera de esos templos de hombres, de esa iglesia de hombres. Yeshua dijo que edificaría personas, formaría el cuerpo a su iglesia. Poca persona piensa sobre la verdad de esos versículos que acabo de leer. En Hechos, capítulo 8, versículo 3. Mira quién perseguía Saulo de Tarso. El apóstol Pablo, cuando era fariseo, en su pasado, cuando era religioso, era celoso de la... Mira quién perseguía. Hechos 8:3 dice: Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y lo entregaba a la cárcel. ¿Qué iglesia perseguía a Saulo? ¿Qué iglesia asolaba a Saulo? Hombres y mujeres, que son la iglesia de Cristo. Romanos 16:5 dice: Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya que Cristo. ¿Cuál iglesia? La iglesia que mora en su casa, que habitan en su casa, personas. 1 Corintios 16:19 dice: La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os envían muchos saludos en el Señor. ¿Cuál es la iglesia que estaba en la casa de Aquila y Priscila? Aquila y Priscila y los que habitaban en la casa de Aquila y Priscila, personas. Colosenses, capítulo 4, versículo 15 dice: Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Nifa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hace que también sea leída en la iglesia de la Odisea, y que la de la Odisea, en la iglesia de la Laodicense, y que la de la Odisea lea también vosotros. Entonces, ¿cuál iglesia? La iglesia que está en la casa, viviendo en su casa, personas. Filipenses 1:2 dice: y a la amada hermana Apia, y al Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. La Biblia es muy clara. La escritura, las epístolas del apóstol Pablo son muy claras. Hebreos 3:6 dice, oye bien esto, Hebreos 3:6 dice: Pero Cristo como hijo sobre su casa, cuya casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria de nuestra esperanza, de la esperanza de los hebreos, de los judíos que esperaban la venida de Cristo, ellos. Esa era la esperanza de ellos.
La esperanza de esperar la venida de Cristo en las nubes, en el ámbito espiritual, sobre juicio. Cuando hablan de las nubes del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, habla de las nubes, es que Dios viene sobre juicio sobre su pueblo. Entonces, ¿cuál era la casa de Cristo? ¿Cuál es la casa de Cristo? Nosotros, su iglesia. Nunca hubo, mi querido amigo, un engaño tan perfecto en el mundo durante estos últimos 20 siglos que han pasado por la religión. Gracias a Dios, ahora a través de la tecnología, primeramente a través de nuestro Padre Celestial, que habita en cada uno de sus elegidos, y la tecnología, está saliendo la verdad a la luz pública. Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sí, vendrá al Hijo del Hombre venir en las nubes. Cuando habla de las nubes, sobre juicio sobre el pueblo de Israel. Yahshua vino en el año 70 después de Cristo. La nube significa juicio. Jugó a las tribus de Israel esparcidas por aquel mundo habitado, usando el ejército romano comandado por el general Tito. El reino eterno fue entregado al Padre Celestial, encerrando la manifestación del Mesías, Cristo Yahshua, el Nazareno, el Hijo del Hombre, etc. Volviendo a ser el Verbo. Yahshua siempre fue único y siempre será único. Nunca hubo un tiempo en que el Eterno no existiese, siempre existió. El mismo Dios vino en carne a través de ese cuerpo de Yahshua de Nazaret. Nada que ver, mi querido amigo, con las generaciones después de aquel evento, después del año 70. Nada que ver con las generaciones después de aquel evento en el año 70, después de Cristo, donde fueron cumplidas las últimas profecías que están en la Escritura. Lucas 21:22 dice: porque estos son días de venganza. Mire lo que le dice Yahshua de Nazaret a sus discípulos cuando le dijo que iba a destruir el templo de Jerusalén. Y dice: porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Después que se destruyó, en el año 70, que fue destruido el templo de Jerusalén, se cumplieron todas las cosas que están escritas, todas las profecías fueron cumplidas ahí. De ahí no hay más profecía que cumplirse, mi querido amigo. No resta más nada que cumplirse. Nosotros siempre fuimos libertados, nacimos siempre libres. Nunca necesitamos de salvación o de condenación, porque ya nacimos salvos en la mente. La salvación fue para los judíos allá en el pasado, en el siglo I, la salvación de la ley de Moisés que lo condenaba en una ley de muerte, un pacto de muerte. El apóstol Pablo le explica bien en el libro de los Corintios, capítulo 3, 1 de Corintios, capítulo 3, si no estoy equivocado. Mas yo estuve muchos años, mi querido amigo, contaminado por esa maldita religión evangélica. Muchos años contaminado y engañado. Yo era ciego y ahora veo, mi querido amigo. Ojos iluminados, ojos espirituales. Mi Padre Celestial no prometió nada para mí. Pues cuando yo nací, mi querido amigo, todo ya estaba preparado. Yahshua hizo un sacrificio perfecto, una vez por todas. No hay más nada que necesite hacer, porque ya todo está hecho. Otra cosa, mi querido amigo, los encargos religiosos. Una de las cosas que el Señor Yahshua de Nazaret condenó en la vivencia de la fe de los religiosos judíos fueron los encargos religiosos que estos maestros colocaban sobre la nación de Israel. Yo le invito a que lea Mateo 23, de versículo 13 al 33, cómo Yahshua de Nazaret criticó y condenó eso, los fariseos y a los escribas, los religiosos de aquella época. Ahí podemos ver en esos versículos que el Señor Yahshua critica y condena a los líderes religiosos que sustentaban un sistema formalista e hipócrita. Lo más increíble que parezca, la fe cristiana practicada hoy en día en la actualidad por la mayoría de las denominaciones evangélicas se tornó una fe puramente formalista e hipócrita.
como la que estaba en los fariseos y los escribas de allá del primer siglo, que Cristo criticó y condenó, que lleva, mi querido amigo, a la mayoría de los evangélicos a no considerar el reino de Dios como un don divino, ni a respetar la libertad de los hijos del Dios viviente. Ese tal sistema formalista impide de no reconocer que el reino de Dios está dentro de las personas que ya nacieron salvos por nuestro Padre Celestial. Mas la perversión de la fe en Cristo Yahshua destruye el verdadero espíritu de la Escritura, llegando a tratar como enemigo a los hermanos que rechazan y condenan sus prácticas de fe pervertida, como un sistema que se encerró en sí mismo y rechaza volver al verdadero evangelio de Cristo. La formalización de la fe en Cristo, practicada hoy en día en el medio evangélico, con un diezmo en dinero que no existe en la Biblia, con un diezmo en alimento, una ordenanza para el pueblo judío que se daba cada 1 año, cada 3 años, cada 7 años, con ayuno, una ordenanza judía, con cadenas de oraciones inventadas por la religión evangélica, con congresos, clase de teología humana, énfasis en doctrinas humanas, obras religiosas y sociales, construcciones de templos lujosos, forma de vestir, apariencia de amuletos, han mostrado al mundo que la religión evangélica transformó la fe en Cristo en una religión formalista y jurídica que no conduce al hombre a vivir la plenitud de la gracia de Dios, más produce práctica esclavizadora. Por tanto, es formalmente opuesta en aquella que debe ser vivida por cualquier comunidad cristiana. Impiden aquí en Brasil, esos pastores vagabundos de la Asamblea de Dios, impiden a la mujer utilizar arito, utilizar cadena de oro al hombre y a la mujer utilizar cadena de oro, utilizar bermuda al hombre, impide a la mujer utilizar pantalones. Doctrinas humanas, preceptos humanos. En la época del Señor Yahshua, él mismo criticó y condenó a los líderes religiosos que sustentaban un sistema formalista e hipócrita, que transformaron la religión en un poder opresor, actuando hipócritamente y oprimiendo al pueblo de Israel. Hoy oprimen al pueblo, a los hijos de Dios. Ese sistema formalista e hipócrita de la religión evangélica. Para el Señor Yahshua, los líderes religiosos que se apegan a este sistema religioso, en que montan una estructura que usa la religión para establecer y asegurar privilegios de una clase religiosa que defiende sus propios intereses, de una visión mezquina, de una supuesta salvación, será muerto eternamente con el sistema que ellos defienden. Aquí en Brasil se ve mucha opresión, mucha esclavitud religiosa, mucha doctrina y amuletos de hombre, mucha doctrina, muchos preceptos de hombre, como lo tenían en el pasado los fariseos y los escribas. Ellos se sustentan de la ley de Moisés, que fue dada para los judíos, que era una ley de condenación, mi querido amigo, una ley de muerte, era un pacto de muerte, cual Cristo abolió en la cruz del Calvario. Ellos se sustentan de eso, mi querido amigo. Yo le había dicho 1 Corintios 3, era 2 Corintios 3. Mire lo que dice 2 Corintios 3. Vamos a comenzar desde el principio. Comenzamos otra vez recomendarnos a nosotros mismos y tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros o de parte de vosotros. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta, sino con expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de
del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes con nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos capacitó como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que es pasajero tuvo gloria, fue el antiguo pacto, es pasajero, tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece, la gracia de Dios, el nuevo pacto, lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su propio rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que era pasajero. Pero sus pensamientos se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando lee el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual desaparece en Cristo. Pero hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas siempre que alguno se convierte al Señor, el velo se quita. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, y como por la acción del Señor, del Espíritu. Entonces, los evangélicos de hoy en día todavía tienen ese velo de Moisés y no se lo quieren quitar. Gracias a Dios, algunos hermanos que le ha sido revelada la gracia de Dios han salido de ese sistema de condenación, ese sistema de muerte, a cual la letra mata, que es el antiguo pacto. Cuando leen todavía el antiguo pacto, la ley de Moisés, tiene el mismo velo colocado y no están en libertad. Porque ahí dice el versículo 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, mi querido amigo. Salga de esa esclavitud, salga de ese ministerio de muerte que están en la iglesia católica, en las iglesias evangélicas, llamadas iglesias, porque esas no son iglesias. Esas no son iglesias, iglesias son personas. Ya yo se lo leí, y escudriñe y investigue, mi querido amigo, la historia, la Biblia, que hay muchas cosas adulteradas ahí, muchas cosas añadidas, eso lo sabemos todo. Hay más de 500, desde 1500 en adelante hubieron más de 500 reformas en diferentes versiones de la Biblia. Gracia y paz para cada uno de ustedes.